audio colección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: Jesucristo, el Señor. Tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11, encontramos este maravilloso himno cristológico, en el cual se nos revela una palabra clave. La palabra es Señor. Ese es el título que el Padre Celestial otorgó a Jesús después de su resurrección. Toda nuestra meditación y reflexión va a girar en torno a este título, de modo que analicemos detalladamente el mensaje central. Si nosotros observamos el versículo 5, nos dice así: tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentimiento? El mismo sentimiento de Jesús, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Pero aún hay otro escalón en el descenso.
siendo siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Cristo descendió aún más, se hizo obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Cristo descendió al lugar más bajo. No hay en el universo otro lugar más bajo que el que ocupó Jesucristo, porque allí cargó sobre sí la maldición y fue hecho pecado por nosotros. El ser más alto del universo descendió hasta el lugar más bajo. Todos nuestros infiernos cayeron sobre el Hijo de Dios en aquella cruz. De modo que Jesús, en vez de buscar la exaltación, se humilló. Y por haberse humillado, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un nombre que es sobre todo nombre, un nombre tal que frente a él todos se doblarán. Se doblarán los que están en los cielos, ángeles y redimidos, de los que están en la tierra, hombres, creyentes, pecadores y aún los ateos, y de los que están debajo de la tierra, muertos, demonios y todos los seres de los infiernos y de los aires, es decir, todos los seres del universo, ángeles, demonios, hombres, doblarán sus rodillas ante la mención de este título supremo que el Padre dio al Hijo cuando lo exaltó, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué título? Ese es el título. Pero entre los nombres de Cristo hay uno que es sobre todos ellos. Es el título que el Padre le confió en el momento en que, habiendo resucitado, ascendió a los cielos y fue exaltado y sentado en el trono de la majestad en las alturas. ¿Cuál es este nombre? Señor. Jesús es su nombre histórico, Cristo su nombre profético. A Jesucristo, este personaje histórico, que es el cumplimiento profético, el Padre le dio el título de Señor. Este es el nombre más alto de Cristo. Sin embargo, en la actualidad, Señor no parece un nombre importante. A cualquiera se le dice Señor. Si nosotros reflexionamos, ha perdido su sentido, porque a todo mundo hoy le podemos decir: buenos días, Señor, o al señor de enfrente, o el señor de la esquina, o incluso el señor presidente, o el señor gobernador, o el señor carpintero. Pero ese mismo título también lo estamos utilizando para dirigirnos al que es bendito por siempre, a Jesús, el Señor de nuestras vidas. Siendo este un nombre tan alto, ¿por qué es de uso común? Con el tiempo las palabras sufren modificaciones en cuanto a su acepción. De modo que no sucedió así para el apóstol San Pablo. De igual manera, los discípulos del Señor entendieron muy bien lo que significaba ese título. Pero en la actualidad ha perdido su sentido. De modo que nosotros, para poder comprender lo que significa el título que el Padre le dio a Jesucristo como Señor de vivos y de muertos, San Pablo, cuando escribe sus cartas, lo hizo en griego, igual que los evangelios. De modo que si atendemos a la lengua griega, para San Pablo, como para el resto de los discípulos y apóstoles, la palabra Señor en la lengua griega es Kyrios. Es decir, para Pablo, Jesucristo es el Kyrios, el Señor. ¿Cómo podíamos traducir Kyrios al castellano para su plena comprensión? Es un nombre tan amplio y tan rico que no basta un solo término para traducirlo. Es necesaria la suma de varias palabras para llegar a su significado. Por ejemplo, si nosotros hacemos una suma de palabras o de títulos y colocáramos la palabra jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad, si sumamos estas palabras,
nos da como resultado Kyrios, y Kyrios es igual a Señor. Notemos todo lo que significa este solo nombre. Cuando alguien confiesa, Jesucristo es mi Señor, mi Kyrios, está diciendo, Él es mi jefe, el que manda en mi vida. Pero no solo eso, también está diciendo, Él es mi dueño, mi patrón, mi propietario, yo soy suyo. Todo lo que soy y todo lo que tengo pertenece a Jesucristo. Aún más, Él es mi amo. La palabra amo hoy no se usa mucho, dado que la esclavitud ha sido abolida. En su tiempo fue un término muy fuerte. El amo venía a ser el dueño de la vida de su siervo. Tenía hasta la facultad de quitarle la vida. Y Jesús es el amo. Además de esto, Señor significa soberano, el que está sobre todo. Nada escapa a su control. Él rige y es la máxima autoridad, indiscutible e incuestionable. Al decir, Cristo es el Señor, ¿cuánto estamos diciendo? Los discípulos del Señor comprendieron muy bien lo que significaba confesar y proclamar a Jesús como el único Señor de su vida. Ellos preferían morir, si fuera necesario, a negar a su Señor y seguir con vida. Comprendían muy bien lo dicho por su Maestro: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 32. Sigamos reflexionando sobre la importancia del nombre sobre todo nombre que el Padre Celestial le dio a Jesús. Por eso el apóstol San Pablo, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo del 8, 9 y 10, nos dice: pues bien, esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios, y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Esta es la palabra de fe que proclamamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Kyrios, el Señor de tu vida. Los discípulos del Señor lo entendieron bien, que fueron radicales. Dieron toda su vida con tal de defender el título que el Padre le había otorgado al Hijo. Ellos murieron. Familias completas dieron la vida. Fueron arrojados a los leones, a la hoguera, decapitados, pasados a espada, y uno tras otro prefería morir, dar su vida y estar siempre en la presencia del Señor y evitar negarle. Ellos no estaban dispuestos a doblar su rodilla ante nadie. Solamente Jesucristo era el único centro y Señor absoluto de su vida. ¿Qué tanto estamos nosotros, los cristianos de hoy, los católicos de hoy, confesando y proclamando y reconociendo a Jesús como el Señor de nuestras vidas? ¿Qué tanto nos parecemos a las comunidades primitivas? ¿Realmente tenemos el ímpetu de Pablo, de Pedro, de Juan
y del resto de los discípulos? ¿No será que quizás nos hemos debilitado? ¿No será que nos hace falta una persecución para que aflore el carácter, la fortaleza y la viveza, y también seamos capaces de demostrar que Jesucristo es el único Señor de nuestras vidas? Jesús está vivo y Él espera de ti una respuesta, que viva su señorío y que toda tu vida sea guiada por el poder del Espíritu Santo. De modo que decir que Jesús es el Señor de nuestras vidas, eso nos debe llevar a un cambio de vida, a un cambio de actitud, porque de lo contrario, el Señor nos dirá aquellas palabras que Él mismo proclamó en el Evangelio: no todo el que me diga Señor, Señor, se salvará, sino solamente aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Pero, ¿cuál es la voluntad del Padre? Jesús lo ha dejado ver claro en el Evangelio: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque caí enfermo y fuiste a visitarme, estuve en prisión y ahí estuviste conmigo. Cuanto hicieron con uno de estos pequeños hijos míos, conmigo lo habéis hecho. Pero apártense de mí todos aquellos que, aún viéndome en condiciones de desnudez, de hambre y sedientos, aun cuando me vieron en la cárcel o enfermo, se olvidaron de mí. No todo el que me diga Señor, Señor se salvará, sino solamente aquellos que realizan la voluntad de mi Padre. La Escritura nos habla claramente de una llamada a la conversión y poner en práctica la palabra de Dios. Porque no se trata de confesar a Jesús de los dientes para afuera. No se trata de decir Jesús es mi Señor. No, sino de tener una actitud de fe, un cambio de vida, una vida nueva, de modo que toda mi vida, todas las áreas de mi vida y el centro de mi corazón estén gobernados por Cristo. Porque si yo voy a recibir el reino de Jesús, también debo aceptar al Rey. No solamente debo esperar la bendición, no solamente debo quedarme con la parte que me conviene, sino debo tomar con toda integridad el reino de Dios y su justicia. Porque no se trata de decir, tengo fe, y solamente por tener fe seré salvado. De ninguna manera. Cuando nosotros hablamos de tener fe, estamos hablando de una fe viva que se practica, una fe que se traduce en obras, una fe donde se imita a Cristo, su estilo de vida, y se pone en práctica su palabra. De lo contrario, Santiago, en el capítulo 2, nos dirá: tú tienes fe. Pues bien, yo tengo obras. Demuéstrame tu fe por las obras, porque una fe sin obras está completamente muerta. De modo que no se trata de reconocer y proclamar a Jesús como Señor de los dientes para afuera, sino desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Pero esa proclamación, esa confesión, ese reconocimiento, ese doblar la rodilla ante Jesús como Señor de nuestras vidas, nos debe llevar a renunciar a Satanás y a todos sus engaños y a todas sus obras. Pero no solamente eso, también hay que renunciar a los ídolos. Ídolo es todo lo que pretende ocupar el primer lugar que solamente le corresponde a Dios. Ídolo puede ser nuestra propia persona, el dinero, el afán desordenado de los placeres, alguna persona o cosa a la que demos más importancia que a Dios. Recordemos que el primer mandamiento y el más importante es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. De modo
que si Jesús va a ocupar un lugar en tu vida, debe ser el número 1, porque Él es Dios. Pero esa renuncia de Satanás y de los ídolos también nos debe llevar a una renuncia del pecado. Renunciar a todo apego al pecado y a toda situación de pecado. Pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a una conversión profunda y total. Conversión significa cambiar de actitud, volverse hacia Dios, entregarse a Dios. Solo por la acción del Espíritu Santo podemos reconocer y confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas, como ya lo había dicho el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Pero también el Señor espera una entrega personal de cada uno de nosotros, una entrega a Jesucristo, que le entreguemos cada área o aspecto de nuestra persona y de nuestra existencia. Debemos entregar al Señor nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro espíritu, mente y cuerpo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, de modo que podamos proclamar con San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, porque todo lo viejo ha pasado, ahora todo es nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha liberado y me ha rescatado del pecado. De modo que la salvación que Jesús ya obtuvo para nosotros al derramar su sangre en la cruz para el perdón de vuestros pecados, esa salvación solamente puede ser efectiva en nosotros cuando proclamamos y confesamos y reconocemos a Jesús como el único Señor y dueño absoluto de nuestra vida. La salvación no puede ser efectiva en nuestra vida si Jesús está fuera de nosotros. Para que esa salvación se encarne en nuestro corazón y podamos asumirla como tal, hay un requisito por delante. Y ese requisito es proclamar y confesar a Jesús Señor, Señor de nuestra vida y de nuestra existencia. De modo que si seguimos meditando en el señorío de Cristo, en el poder de su palabra y su autoridad, vayamos a la carta a los Romanos, al capítulo 14, versículos 7 y 9. Aquí encontraremos el objetivo principal por el cual Jesús resucitó. La mayoría de las personas, cuando le hacemos esta pregunta, ¿para qué resucitó Cristo?, divagan mucho. Es como quien lanza un dardo, pero no atina o acerta el blanco, sino que anda en los círculos exteriores del centro. De modo que la mayoría de las personas cree que Cristo resucitó para salvarnos solamente, o que Cristo resucitó para vencer a la muerte o al pecado o al demonio, o para manifestarse como Hijo de Dios. Jesús ciertamente resucitó por todo eso y mucho más. Pero hay un paso superior. Cristo resucitó con una finalidad, con un propósito específico, y es precisamente lo que encontramos en la carta a los Romanos. En el verso 7 escuchamos lo siguiente: por eso, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Pues si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así que tanto en vida como después de muertos, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser el Kyrios, el Señor de nuestra vida. He aquí el objetivo principal de la resurrección de Cristo. Cristo murió y resucitó para ser el Señor de tu vida. Ese es el objetivo principal. Cristo no solamente resucita para que seamos salvados, lo es y lo hace con toda propiedad. Él nos rescató, nos redimió, nos declaró justos, inocentes delante del Padre. Pero para que esa salvación sea efectiva en tu vida, primero necesitas confesar y proclamar a Jesús como tu Señor.
De lo contrario, la salvación no puede ser una realidad auténtica en nuestras vidas. El apóstol San Pablo dijo así: si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Y es cierto, si Cristo no resucitó, todo sería en vano. Pero si nosotros meditamos esto, si Cristo resucitó y todavía no es tu Señor, todo sigue siendo en vano. Porque entonces la salvación, la vida eterna, la redención, el perdón de los pecados no puede ser efectivo en ti hasta que tú proclames, aceptes y confieses a Jesús como centro y Señor de tu vida. Que en ti se cumplan las palabras de Jesús cuando proclamó: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una llamada a ser cristocéntricos. Que Jesús sea el centro de nuestra vida, que toda nuestra vida gire en torno al Señor, de modo que el objetivo de la resurrección se cumpla en nosotros, porque Cristo murió y resucitó para ser el Kyrios, el Señor nuestro, tanto mientras estamos en este mundo, como también después de que pasemos por la muerte. Palabra de Dios. Ese es, pues, el objetivo de la resurrección. Y si vivimos, debemos vivir para Jesucristo.